Bueno, seguimos con la parte 2 del tema curvas de titulación, el último video de la unidad número 9. Bueno, ahora vamos a pasar entonces al otro ejemplo de titulaciones, que es la titulación de ácido débil con base fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense, como ahora en el Erlenmeyer tenemos un ácido débil, por ejemplo, ácido acético, y en la ureta tenemos hidróxido de sodio, la solución titulante. Bueno, nuevamente la pregunta es, ¿qué puntos podemos identificar con lo que ya sabemos? En realidad todos, como les decía antes, ¿sí? O sea, cuál es la novedad o cuál es lo diferente es analizarlo en el contexto de la curva de titulación. Pero como ya vieron en el ejemplo anterior y lo vamos a ver con esta titulación, que todos los cálculos ustedes ya lo saben hacer, o sea, estamos como aplicándolo a la curva de titulación. Fíjense cómo tenemos nuevamente el punto 1 que corresponde a qué cosa, al pH del ácido antes de empezar la titulación, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos calcular el pH de un ácido débil, ¿sí? Luego tenemos una zona que es esta zona que está acá, que es la zona previa al punto de equivalencia, donde fíjense cómo es bien diferente a la anterior, ¿sí? O sea, en la curva anterior como que la forma de la curva antes y después del punto de equivalencia eran similares, o sea, el comportamiento de cómo va cambiando el pH conforme agregamos titulante es similar. Acá tenemos como una especie de pendiente, ¿sí? Y esta zona va a corresponder a, ¿qué tenemos? El ácido, ¿sí? Que no neutralizamos, ¿sí? O sea, parte del ácido que queda sin neutralizar, o sea, que no neutralizamos completamente porque no llegamos al punto de equivalencia, y parte del ácido que ya se neutralizó, ¿sí? ¿Y qué me da cuando reacciona el ácido acético con el hidróxido de sodio? Tenemos acetato de sodio, ¿sí? La sal de su base conjugada. Y cuando tenemos un ácido, ¿sí? Con la sal de su base conjugada, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos una solución reguladora. Entonces, fíjense cómo en la zona que corresponde a pH igual o alrededor del pKa, estamos teniendo una zona de regulación. Por eso, por más que estamos agregando una cantidad grande de base, el pH no cambia drásticamente, ¿sí? Y teniendo en cuenta que tenemos un ácido débil, ¿sí? O sea, esa es la diferencia con la curva anterior. Luego tenemos el punto de equivalencia y en el caso de la neutralización de un ácido débil con una base fuerte, cuando neutralizamos completamente, tenemos la sal de su base conjugada. En el ejemplo, el acetato de sodio, o sea, ya sabemos calcular nosotros el pH que corresponde a hidrólisis de sales, ¿no? Y después del punto de equivalencia tenemos una situación equivalente a la anterior, donde tenemos una sal neutralizada, ¿sí? Que si bien el acetato tiene comportamiento ácido-base, pero es una base muy débil, y la base fuerte que va a estar en exceso y va a estar dado principalmente el pH por esas dos especies, ¿sí? Bueno, las diferencias de las características de una curva a la otra es lo que estuve también mencionándoles a medida que íbamos viendo lo de los puntos, ¿sí? Vamos a ver cada uno de los puntos de la misma manera que lo hicimos con la curva de titulación ácido fuerte, base fuerte. El punto 1, ¿sí? Como les mencioné, corresponde a calcular el pH, ¿sí? De una solución de ácido débil. En este caso es de ácido acético. Fíjense, nuevamente les recordamos cuáles son los datos que vamos a tener cuando hagamos un problema o cuando hagamos en el laboratorio
un experimento relacionado con la determinación de una curva de titulación, ¿sí? En este caso tenemos 50 mililitros de una solución de ácido acético, volumen A, 0 es, o inicial es el volumen del ácido acético, y CA inicial es la concentración inicial, la concentración analítica de ácido acético, que es 0,1 molar. Y en este caso vamos a estar titulando si lo que está en la bureta es el hidróxido de sodio 0,1 molar y cuya concentración entonces la identificamos como CB inicial. Al volumen de hidróxido de sodio lo llamamos BB como antes y es el que vamos a estar agregando sucesivamente, ¿sí? Entonces, como decíamos, el punto 1 es calcular el pH de un ácido débil, cosa que ustedes ya saben hacer a esta altura de manera excelente, seguramente. Entonces tenemos el equilibrio de disociación del ácido, la expresión de la constante del ácido, la constante de autoionización del agua, que siempre la utilizamos, el balance de masa, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Como tenemos un ácido débil, perdón, tenemos un ácido, no importa que es débil, pero es un ácido con una concentración importante, entonces vamos a poder despreciar oxidrilos frente a protones, y llegamos a la expresión de, reemplazamos en la constante de equilibrio y llegamos a esto que está acá. También cuando tenemos concentraciones altas, como es en el caso, podríamos despreciar protones frente a acetato, entonces, a concentración, o sea, frente a la concentración analítica. Entonces, en lugar de tener la cuadrática, tenemos raíz de K por C, y que en este caso va a estar bien utilizar esa aproximación, ¿sí? Y bueno, llegamos al pH 2,88, un pH ácido, ¿sí? Como era de esperar. Como les anticipaba, toda la región previa al punto de equivalencia, ¿sí? Va a corresponder a qué situación, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener el ácido que está en el Erlenmeyer y vamos a ir agregando hidróxido de sodio. Entonces, parte de ese ácido se va a ir neutralizando, ¿sí? Y parte de ese ácido va a quedar sin reaccionar. Entonces, vamos a tener ácido que todavía permanece sin titularse, ¿sí? Todavía no se neutralizó, y ácido que ya se neutralizó por el agregado de hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Eso qué me va a estar dando? Me va a estar dando acetato de sodio, ¿sí? La sal de su base conjugada. Entonces, nosotros ya aprendimos que cuando tenemos un ácido y la sal de su base conjugada, tenemos una solución reguladora, con lo cual en esa situación los agregados de hidróxido de sodio van a modificar el pH, pero de manera leve, ¿sí? Este punto que tenemos acá, que el punto que corresponde al agregado de la base, que neutralice la mitad de los moles de ácido, ¿sí? O sea, concentración de la base igual a concentración del ácido, o sea, el punto donde el pH es igual al pKa, ¿sí? Es la zona de mayor regulación. Recordemos lo que vimos en el video anterior, ¿sí? Y ese punto en la curva va a ser el de menor pendiente de toda la curva, ¿sí? Es el punto que está acá, es el de menor pendiente de toda la curva, ¿sí? Corresponde a justo cuando pH es igual a pKa, ¿sí? Entonces, recordemos que en esa situación vamos a poder estar despreciando oxidrilo frente a acetato y despreciando protones frente a sodio, ¿sí? Entonces, en el balance de carga teníamos que sodios eran igual a acetatos, ¿sí? Si reemplazamos en la expresión de la constante de acidez, llegábamos a esta expresión que estaba acá, que si utilizábamos la forma logarítmica llegábamos a la ecuación de Henderson, ¿sí? Todo esto ustedes
ustedes ya lo saben hacer, ya hicieron varios problemas de esto y como les decía recién, es simplemente analizarlo en el contexto de una curva de titulación. Si, por ejemplo, analizamos el punto de donde el volumen de la base son 10 mililitros, si agregamos 10 mililitros, este punto que está acá, vamos a ponerlo en otro color, así se ve mejor, el pH corresponde a 4,16. Y si agregamos 25 mililitros, ¿qué es 25 mililitros? Justo corresponde a la neutralización de la mitad de los moles de ácido, ¿sí? Entonces tenemos acetato acético, el buffer pH igual a pKa, es la zona de mayor regulación, este punto donde la pendiente es menor, y fíjense que el pH corresponde a 4,76, ¿sí? Entonces, en toda la zona previa al punto de equivalencia, cuando estamos titulando un ácido débil con una base fuerte, podemos hacer los supuestos que analizamos para soluciones reguladoras y podemos utilizar la ecuación de Henderson si las concentraciones son altas y luego verificamos estos desprecios que suponemos, ¿sí? Bueno, una vez que llegamos al punto de equivalencia, de la misma manera que decíamos para ácido fuerte y base fuerte, todos los moles del ácido van a estar neutralizados y van a reaccionar con todos los moles de la base. O sea, ¿qué significa? Que el volumen que agregamos de base corresponde a esa cantidad de moles, ¿sí? O sea, tenemos esta equivalencia, ¿sí? O sea, moles del ácido igual a moles de la base. Entonces tenemos esta expresión que ya utilizamos anteriormente y a diferencia, repito por las dudas, de lo que hicimos para titulación ácido-base, donde la incógnita era la concentración del ácido. En el caso de la curva de titulación, típicamente queremos saber cuál es este volumen, ¿sí? O sea, cuál va a ser el volumen correspondiente al punto de equivalencia. Entonces lo que hacemos es despejar el volumen del punto de equivalencia y en este caso, fíjense que llegamos a 50, ¿sí? Porque tenemos misma concentración de ácido y de base, entonces desde ya que el número de moles va a corresponder al mismo agregado de la base, del mismo volumen que teníamos del ácido, ¿sí? ¿Cuál es la reacción de neutralización? Es la del ácido más la base que me da agua más la sal. ¿Cuál es esa sal? Esta sal es acetato de sodio, ¿sí? Ya sabemos calcular el pH, ¿sí? O sea, sabemos calcular el volumen del punto de equivalencia y también sabemos calcular el pH del punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque ya sabemos calcular el pH correspondiente a la hidrólisis del acetato de sodio. Voy rápidamente, ¿sí? O sea, el pH del acetato de sodio es una sal que se disocia totalmente, se comporta como un electrolito fuerte, y el equilibrio que tenemos que tener en cuenta es el equilibrio ácido-base, el equilibrio de hidrólisis del acetato, ¿sí? Que va a estar dado por, o sea, el equilibrio, la disociación va a dar su ácido conjugado y oxidrilos, la expresión de la constante para este equilibrio es la Kb del ácido acético, ¿sí? Vamos a tener digamos, el balance de masa, podemos plantear, o sea, la hidrólisis, ¿sí? Esa es una base débil, el pH va a ser mayor a 7, o sea, va a ser un pH básico, y entonces vamos a poder plantear o sea, vamos a poder suponer que oxidrilos es mayor a, o sea, vamos a poder despreciar protones frente a oxidrilos, ¿sí? Reemplazando el balance de carga, ¿sí? O sea, lo que obtengamos del balance de carga y balance de masa en la expresión de la Kb, vamos a llegar a esto que está acá. Eventualmente también podemos despreciar oxidrilos frente a la constante analítica de la especie, de las especies, y llegar a la raíz de K por C, Kb por C o a la cuadrática, ¿sí? Y en ese caso
bueno, llegamos a un pH, en el caso del ejemplo, de 8,73. Se verifica que es un pH mayor a 7, ¿sí? Y entonces el desprecio el supuesto va a ser correcto. Entonces, fíjense cómo el pH del punto de equivalencia, en el caso de una titulación de ácido débil con base fuerte, es mayor a 7 como esperábamos, ¿sí? Y corresponde al pH de una sal de base conjugada de un ácido débil, ¿sí? Bueno, una vez que pasamos el punto de equivalencia, o sea, a partir de ahora, ¿sí? Tenemos neutralizado todo el ácido y los agregados que hagamos de la base van a corresponder a base en exceso. Entonces la situación es, tengo acetato de sodio proveniente de todo el ácido que se neutralizó y la base que va a ser la que se agregue en exceso. Entonces, los iones acetato y oxidrilos, los oxidrilos provenientes de la base, van a ser los que me den el pH de la solución. Vamos a poder despreciar ácido acético en equilibrio y protones frente al resto de las especies, ¿sí? Frente a acetato y oxidrilo. Y entonces lo que vamos a llegar a que oxidrilos, ¿sí? Va a ser igual a la concentración de la base menos la concentración del ácido, ¿sí? Esa es, digamos, de manera equivalente o análoga a lo que hicimos en la titulación ácido fuerte, base fuerte, luego del punto de equivalencia. Nuevamente, que es el factor que vamos a tener que tener en cuenta y no olvidarnos, es el factor de dilución. Por ejemplo, ¿sí? Para un agregado de 70 mililitros de base, ¿sí? El valor de pH es 12,22. Bueno, de la misma manera que analizamos finalmente con la curva ácido fuerte, base fuerte, podemos hacer lo mismo de manera resumida para ácido débil, base fuerte. Destacamos que bueno, el pH del punto inicial antes del agregado de base corresponde al pH de un ácido débil, del ácido acético 0,05 molar, perdón, 0,1 molar, y la zona previa al punto de equivalencia, vamos a estar en la zona donde vamos a tener el ácido neutralizado parcialmente, ¿sí? O sea, vamos a tener ácido sin neutralizar y acetato de sodio, ¿sí? El ácido débil y su base conjugada, lo que nos lleva a tener una solución reguladora y vamos a poder aplicar, en este caso, cuando la suma de las concentraciones sea alta, la ecuación de Henderson, el pH del punto de equivalencia, o sea, cuando agreguemos el volumen correspondiente a el punto de equivalencia, va a ser el pH de una sal de la base conjugada del ácido débil, y luego del punto de equivalencia el pH va a estar dado principalmente por el exceso de la base que se va agregando. Bueno, de la misma forma que analizamos la situación análoga e inversa para ácidos y bases fuertes, también vamos a mencionar brevemente cómo sería la situación si en lugar de estar titulando un ácido débil con una base fuerte, estamos titulando una base débil con un ácido fuerte. Fíjense que en lugar de estar partiendo de un pH ácido, vamos a estar partiendo de un pH básico. El punto antes de empezar con la titulación también va a corresponder al cálculo de pH de una base débil. Vamos a tener una región correspondiente a la base débil y la sal de su ácido conjugado, un buffer, ¿sí? Una solución reguladora para ese sistema. Vamos a llegar al punto de equivalencia donde el pH va a ser menor a 7 porque va a corresponder a la sal del ácido conjugado de una base débil, y luego del punto de equivalencia, acá no es 0 claramente, es una curva cualitativa,
va a corresponder a un pH ácido por el exceso del ácido agregado, ¿sí? Rápidamente, y no me voy a detener en cada uno de los puntos, pero nuevamente, ¿sí? El punto antes de agregar este ácido corresponde al cálculo de pH de una base débil, en este caso podemos ejemplificar con amoníaco, ¿sí? Entre el punto inicial y el punto de equivalencia vamos a estar en la región de solución reguladora y la solución reguladora va a estar dada por el amoníaco que no se neutralizó aún por el agregado de la base y la sal de su ácido conjugado, el cloruro de amonio, va a ser esa solución reguladora, ¿sí? Y luego el punto de equivalencia, el punto 3, va a ser cuando todos los moles de amoníaco estén neutralizados por el agregado de ácido clorhídrico y el pH va a estar dado, o sea, ¿cómo calculamos el pH? El pH de la hidrólisis del amonio, ¿sí? De la sal del ácido conjugado de la base débil. Y ese pH, el pH de ese punto de equivalencia va a ser menor a 7, ¿sí? Es este que está acá, va a ser 5 y pico. Y luego del punto de equivalencia, el pH va a estar dado por el ácido en exceso que se agregue, ¿sí? O sea, ¿qué voy a tener en el sistema? Voy a tener el cloruro de amonio, ¿sí? El amonio proveniente de la neutralización del amoníaco que tenía inicialmente, más el ácido clorhídrico que yo vaya agregando posterior a el punto de equivalencia, ¿sí? Fíjense cómo podemos analizar con los mismos argumentos, pero al revés, ¿no? Sí, arrancando de una base, con una base, como hicimos para la titulación ácido acético con hidróxido de sodio. Bueno, el efecto de la concentración también se aplica para las curvas de titulación de base débil con ácido fuerte y ácido débil con base fuerte, pero un efecto que es muy importante destacar es el efecto de la constante de acidez del ácido. ¿Sí? Acá estamos poniendo un ejemplo, el ejemplo de la titulación de ácido débil con base fuerte. Fíjense cómo a medida que disminuye la constante de acidez, o sea, estamos hablando de un ácido cada vez más débil, o sea, este que está acá es la curva de ácido fuerte de base fuerte y 10 a la menos 2, 10 a la menos 4, o sea, son las constantes de acidez cada vez más débil. Ese salto va a ser cada vez menor, ¿sí? Con lo cual el análisis de la curva y la determinación del punto de equivalencia, del punto final de esa titulación, va a ser un desafío más grande desde el punto de vista instrumental, ¿sí? O sea, y si vamos a estar tratando de visualizar ese punto final, estudiar ese punto de equivalencia con un indicador ácido-base va a ser bastante difícil. Ahora vamos a pasar al último tema del video y el último tema de la unidad, que tiene que ver con indicadores ácido-base. Sí, ya los hemos mencionado, tanto en la unidad anterior como en esta, pero ahora vamos a ver con un poquito más de detalle. Como mencionamos, el pHímetro es un instrumento que me permite registrar el pH, ¿sí? O sea, tiene un electrodo sensible a la concentración de protones y puedo realizar el seguimiento del pH a medida que voy agregando la solución titulante en una titulación ácido-base o en una curva de titulación ácido-base, ¿sí? Otra de las formas que tenemos para determinar el punto final de una titulación ácido-base es mediante el agregado de un indicador ácido-base. ¿Sí? Es una especie que se agrega a la solución de nanalito, ¿sí? O sea, la agregamos en el Erlenmeyer y mediante el cambio de color me permite determinar el punto de equivalencia, ¿sí? de esa reacción de la titulación y lo que permite
¿sí? Determinar, o sea, lo que hace el indicador es determinar el punto final de esa titulación ácido-base, que lo relacionamos con el punto de equivalencia de la titulación. ¿Qué son los indicadores ácido-base? Bueno, son moléculas orgánicas solubles en el medio de reacción y cuya estructura es sensible al pH del medio, ¿sí? Los cambios de pH alteran su estructura y esos cambios estructurales generan, digamos, a su vez dan lugar a cambios en sus propiedades electrónicas y de la interacción con la luz y la absorción de la luz. Y esas especies son ácidos o bases débiles cuya forma ácida presenta un color diferente al de la forma básica. Acá tenemos el ejemplo del azul de timol. Hay un montonazo de indicadores y una variabilidad muy grande, lo que permite poder utilizar diferentes indicadores para distintos tipos de reacciones y combinaciones de ácidos y bases. Bueno, el azul de rojo timol tiene dos constantes de acidez, ¿sí? Y presenta una coloración roja, ¿sí? Por ejemplo, a pHs ácidos. Luego fíjense que pasamos a tener otra forma del indicador que es de color amarillo y esa se da a pH, ese cambio ocurre a pH, o sea, por ejemplo en pH 4 lo vemos de este color y la forma básica del indicador es de color azul y a pH 10 vemos el indicador de esta manera. Fíjense cómo estructuralmente se trata de sistemas pi y mediante el cambio de pH los dobles enlaces se modifican, ¿sí? O sea, las propiedades electrónicas se modifican y están asociadas a las propiedades diferenciales de acuerdo al pH del medio, ¿sí? Acá tenemos el otro ejemplo que es la fenoftaleína, que es uno de los indicadores más comunes y más utilizados, donde vemos que su forma ácida, ¿sí? O sea, la forma a pHs menores a 8, corresponde a esta que está acá. Fíjense que estructuralmente es bastante similar al que les mostré recién, también es un sistema pi con estos dobles enlaces que varían de acuerdo al pH del medio. Entonces la forma ácida o la forma a pHs ácidos es incolora y a pHs básicos es de un color fucsia, un rosa intenso, ¿sí? Acá tenemos a distintos pHs como también esa intensidad del rosa va cambiando, ¿sí? O sea, no es que pasamos de incoloro a este color rosa intenso, sino que va a depender del pH. ¿Cómo podemos establecer el equilibrio ácido-base de un indicador? Bueno, como les comentaba, se trata de especies ácidas o bases débiles y vamos a tener un equilibrio de disociación asociado al indicador y podemos plantear la expresión de la constante de equilibrio. Lo que decimos es que cuando la forma ácida es mayor a la forma básica, vamos a vamos a observar en la solución el color correspondiente a la forma ácida del indicador y de la misma manera cuando la forma básica la concentración sea mayor al de la forma ácida, lo que vamos a observar en solución es el color de la forma básica. El punto final, digamos, el cambio de color del indicador ocurre cuando, ¿sí? O sea, el punto de cambio es cuando la concentración de la forma ácida es igual a la base. Si reemplazamos esto en la expresión de la constante, vemos que ese punto se correlaciona, va a corresponder a cuando el pH es igual al pKa del indicador, ¿sí? Entonces ese va a ser como nuestro punto de referencia, nuestro valor de referencia para saber, ¿sí? O sea, qué indicador elegir cuando queremos visualizar en nuestra reacción un cambio de color asociado a el pH del, por ejemplo, el punto de equivalencia, ¿sí?
Entonces, esto es algo empírico, o sea, como les mostraba antes con la fenoftaleína, que en realidad los cambios de colores no ocurre, el cambio de color no ocurre exactamente en lo que es el pKa del indicador, sino que previo al pKa y posterior al pKa del indicador también vemos el cambio de color. Entonces, lo que decimos que como este rango, digamos, de uso del indicador corresponde a más menos el punto de equivalencia, si el pH del punto de equivalencia que nosotros queremos visualizar, ¿sí? O sea, primero identificamos cuál es el pH del punto de equivalencia que nosotros queremos estudiar y sabemos que más menos 1, más menos una unidad de pH con respecto a ese valor va a ser el rango de que tenemos que tener en cuenta para elegir nuestro indicador, ¿sí? Y ahí luego vemos cuál es el pKa del indicador, de los distintos indicadores que podemos usar. Entonces el rango de viraje del indicador tiene que estar dentro del salto de pH, donde se produce, ¿sí? Se produce alrededor del punto de equivalencia. Recordemos, tengamos en mente lo que vimos recién de las curvas, ¿no? Idealmente el indicador debe tener un cambio de color, digamos, estrecho, o sea, lo más cercano al punto de equivalencia, ¿sí? Por ejemplo, en una titulación ácido-base fuerte sería cercano a 7. Bueno, vamos a ver lo último ya, una curva, ¿sí? Ejemplos de curvas de titulación y los indicadores que se pueden elegir para visualizar ese punto final, ¿sí? Vemos acá base fuerte con ácido fuerte, si es esta de color marrón, y como mencionábamos, el salto es muy grande, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que me va a permitir, una de las ventajas de un salto grande, es que voy a tener varios indicadores posibles para visualizar este punto final. En el caso del ejemplo, podemos usar tanto el tornasol, que tiene un pKa de 6,5, el naranja de metilo, que tiene un pKa de 3,7, o la fenoftaleína. Ahora, si nosotros vemos, tenemos una titulación de una base débil con un ácido fuerte, que es esta curva que está acá, ¿sí? El salto es menor, ¿está bien? Entonces no tenemos tenemos más limitado, digamos, el uso de los indicadores que podemos elegir. En este caso, lo que vemos es que no sería conveniente utilizar la fenoftaleína, ¿sí? Porque tenemos el punto de equivalencia por acá. Entonces, conviene usar, digamos, el tornasol o el naranja de metilo. Ahora, si tenemos la curva de titulación, ¿sí? La que tenemos acá, de un ácido débil, si arrancamos por acá, con una base fuerte, el rango lo tenemos ubicado, ¿sí? Un poco más arriba. Entonces, ¿qué pasa? No nos va a convenir usar, ¿sí? el naranja de metilo, porque el pKa del indicador está como muy por debajo, ¿sí? Veamos que el punto de equivalencia de esa titulación está más arriba, pero sí vamos a poder usar tornasol y fenoftaleína, ¿sí? Bueno, como resumen, podemos mencionar que en cuanto a las titulaciones, ácido fuerte con base fuerte, ¿sí? El pH cambia muy lentamente, tanto antes como después del punto de equivalencia, y el punto de equivalencia es en torno a 7, ¿sí? El salto grande se da en torno a 7. Y bueno, luego del punto de equivalencia también el pH cambia lentamente. En cuanto a las titulaciones ácido débil con base fuerte o base débil con ácido fuerte, el punto medio entre el inicio de la titulación y el punto de equivalencia va a corresponder al pH igual a pKa del ácido, ¿sí? Es la zona de regulación. Y el punto de equivalencia va a ser mayor a 7 para la titulación de un ácido débil con una base fuerte y menor a 7 para una titulación de una base débil con ácido fuerte. En este cuadro que está acá están resumidas todas las especies más importantes de cada uno de los puntos, ¿sí? Y en cuanto a lo último que discutimos sobre los indicadores ácido-base, bueno, son especies
con comportamiento ácido-base débil, que cambian de color en instancias cercanas a el pH igual a pKa del indicador, ¿sí? El punto final, lo que asociamos al punto final del indicador. Y la elección del indicador debe realizarse de forma tal que el punto final del indicador sea cercano al punto de equivalencia de la titulación de interés. Bueno, y esto es lo último y ya con esto cerramos la unidad de equilibrio ácido-base.